Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradezco muy sinceramente la invitación que me hiciera el doctor Jairo Cortés Barrera a participar en el lanzamiento de esta obra conjunta editada entre la Universidad de San Buenaventura, Cartagena, y la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la seccional o en la rectoría Cundinamarca. Desde el primer momento en que el doctor Jairo me invitó a participar en el proyecto de la escritura de esta obra, no lo dudé ni un instante, dada la importancia que tiene el tema de la ética para las organizaciones y para la sociedad colombiana en general. Doctor Jairo, muchas gracias por su invitación. Esta obra es producto de un trabajo conjunto, arduo, usted lo sabe, pero que creo va a aportar cosas muy positivas a la academia colombiana y sobre todo a la sociedad colombiana. Muchas gracias por la invitación. En cuanto a la obra misma, me gustaría empezar un poco por el título. Fíjense ustedes que la obra se titula Liderazgo Ético Corporativo y luego tiene un subtítulo que intenta de alguna manera precisar mucho más el contenido de la obra. Ese subtítulo dice, es una pregunta, ¿por qué las organizaciones necesitan directivos íntegros? Y me gustaría, repito, empezar por ahí. Fíjense ustedes que el libro no trata del liderazgo en sentido general. De hecho, el tema del liderazgo ha sido abordado desde hace mucho tiempo y existe muchísima literatura al respecto. O sea que no es un libro de liderazgo. Tampoco es un libro que se dedique a trabajar el tema del liderazgo ético. Liderazgo ético existe en todos los campos y hay mucha preocupación y se ha escrito también bastante acerca de lo que es el liderazgo ético en general. El libro trata particularmente es de liderazgo ético corporativo, es decir, lo que interesa en el fondo no es el liderazgo individual, no es el liderazgo ni los valores individuales de los individuos, sino que la preocupación es el liderazgo ético que puedan ejercer las organizaciones, las instituciones, las universidades, las entidades, tanto públicas como privadas. Entonces, es un asunto de ética corporativa, no de éticas particulares. Y allí hay una responsabilidad moral bastante grande que deben asumir las organizaciones. Y de eso trata precisamente el libro, sin descuidar los liderazgos individuales, hace énfasis en que las organizaciones tienen que crear una cultura ética, precisamente corporativa, que diga y oriente a los funcionarios de las entidades frente al tema de la ética, de tal manera que esta es una ética que tiene que estar contenida en códigos de conducta, que tiene que ser reforzada por comités de ética, por asesoría y veeduría ética, etc. Es decir, es un asunto que tiene que ver con toda una planeación y todos unos procesos que hacen que la ética no sea simplemente una teoría, sino que la ética de alguna manera transforme las prácticas organizacionales, las prácticas empresariales. Y entonces me gustaría presentar el libro a partir de tres preguntas básicas que son las siguientes. La primera, que es la que tiene que ver con el subtítulo del libro, ¿por qué las organizaciones necesitan directivos íntegros? La segunda tendría que ver con el tema mismo de la ética. ¿Qué es la ética? La gente cree saber qué es la ética y en qué se diferencia la moral, pero cuando uno se detiene y analiza la palabra se da cuenta que hay muchas tergiversaciones en cuanto a lo que pueda ser la ética. Y la tercera pregunta que intentaré rápidamente abordar acá es el de si se puede medir objetivamente el desempeño moral de las empresas, si se puede medir la moralidad, la eticidad de las organizaciones o no. Entonces voy a empezar por el primer interrogante. ¿Por qué las organizaciones necesitan directivos íntegros? Y la respuesta es sencilla. Las organizaciones necesitan directivos íntegros sencillamente porque existe corrupción. Fíjense ustedes cómo
apenas se apagaron los fusiles con la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, enseguida se destapó toda esta cantidad de escándalos éticos en el país. No era que no existiera corrupción, la corrupción siempre ha estado ahí. El asunto es que ese otro escenario de la guerra, de alguna manera, era tan fuerte que tapaba todos los demás males del país. Ha surgido este asunto de la corrupción, ha salido a la luz pública, y entonces es importante que nos preocupemos por la corrupción, porque la corrupción, dicho de manera sencilla, es la negación de la ética, es la negación de la transparencia. Las empresas deben preocuparse entonces por extirpar ese cáncer que se ha enquistado en las organizaciones y que tiene que ver tanto con la administración pública como con la administración privada. Entonces, sencillamente las organizaciones tienen que trabajar por vencer la corrupción, y en esa lucha la ética juega un asunto importante. De tal manera que las empresas deben preocuparse por incorporar personas que tengan un alto nivel ético de manera individual, pero que también esa ética encuadre, calce con una ética institucional que proponga la organización, para que los esfuerzos individuales se unan con los esfuerzos corporativos y se logren buenas prácticas éticas en las organizaciones. Esa es la primera razón. La primera pregunta, perdón, la respuesta a la primera pregunta. La pregunta segunda, la que tiene que ver con este asunto de qué es la ética, es muy importante. ¿Qué es la ética? Aunque la respuesta parezca evidente, a mí me parece que no lo es tanto. Por ejemplo, existe en nuestro país un imaginario colectivo que es sobre todo de raigambre popular, que muchas veces tergiversa y contradice el sentido de lo que realmente es la ética. Por ejemplo, en nuestro país es frecuente escuchar expresiones como estas: el vivo vive del bobo, el que no aprovecha la oportunidad es un tonto, hay que aprovechar el cuartico de hora, por la plata baila el perro, la ley es para violarla, hecha la ley, creada la trampa. O decir, ya vengo, tengo un torcidito. Por ejemplo, últimamente el que está en la cima de todo, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Bien, ese tipo de expresiones, aunque parezcan inocentes y aunque parezcan como del folclore popular, realmente son muy importantes, porque finalmente prácticamente son las únicas reglas de moralidad por las que se rigen muchas personas. Y no estoy hablando solo del pueblo. Muchas personas, incluso ilustradas, preparadas, las que ocupan altos cargos directivos en las entidades y en las empresas. Entonces, a mí me parece que cuando el país se mueve con estos presupuestos éticos, lo que uno puede deducir es que definitivamente estamos en un país que no solamente padece de un subdesarrollo económico, sino que es una sociedad que padece de un subdesarrollo moral. Y a eso hay que prestarle mucha atención. Empecemos entonces por precisar el concepto de ética. Entonces, recordemos que la ética es una disciplina filosófica que estudia los fenómenos morales, los fundamentos de los fenómenos morales y cómo estos fenómenos morales influyen en la conducta humana. En otras palabras, la ética es la ciencia que estudia la moral, es decir, es la ética que reflexiona sobre la moral y produce unos saberes sobre su naturaleza. O sea, de alguna manera, la ética es teoría moral. En cambio, la moral se refiere más a los comportamientos o a las acciones ejecutadas a partir de tablas axiológicas y de parámetros éticos a los que llega un grupo social por consenso o por acuerdo. En otras palabras, la moral alude a la práctica de virtudes y de valores considerados como principios ejemplares de conducta para una sociedad determinada. Lo que nos lleva a concluir que la moral es práctica ética. Por esto que acabo de decir, entonces se deduce que la moral se refiere a los qué y a los cómo de la conducta esperada de un individuo o de una sociedad en su conjunto, mientras que
La ética alude a los por qué y a los para qué de dicha conducta. En otras palabras, la ética intenta dar razones y señala finalidades, principalmente finalidades racionales del obrar humano. Es claro entonces que la corrupción y todas las prácticas deshonestas que a diario observamos en el país hacen parte más del mundo de la moralidad que del mundo de la ética. En ese sentido también se puede decir que la ética es la ciencia que se encarga más bien de analizar, de interpretar y de evaluar esas conductas inmorales. Por ello también podríamos deducir que las tendencias inmorales o corruptas en el país cumplen un papel de deterioro de la sociedad, rompen el tejido social, y allí es donde la ética empieza a obrar de manera muy importante, porque se empieza a convertir en conciencia crítica de la sociedad y de alguna manera previene a la sociedad del peligro que comportan las teorías y las ideologías que degradan, que esclavizan, que explotan al ser humano, es decir, todas estas prácticas corruptas. Finalmente, ante la pregunta, ¿se puede medir hoy objetivamente el grado de moralidad de las organizaciones? ¿Es posible hoy medir si una empresa es más ética que otra? Porque como muchas veces se piensa que la ética es un asunto subjetivo, la gente piensa que es imposible medir la ética, pues les tengo una noticia. Realmente hoy se puede medir objetivamente el grado de moralidad con el que actúan las compañías. Existe hoy por hoy en los Estados Unidos el Instituto Esfera Ética, que es un líder global en la definición y la promoción de estándares para las prácticas éticas en los negocios, y que además publicó por primera vez la lista de las empresas más éticas del mundo. Esta lista se confecciona anualmente a partir de la aplicación de la encuesta que se titula Cociente Corporativo de Ética, y que evalúa el desempeño de las empresas de un modo objetivo, consistente y estandarizado. La información que se reúne brinda una muestra amplia de criterios determinantes de competencias básicas, como con todos los aspectos que se debe tener, como por ejemplo aspectos de gobierno corporativo, de riesgo, de sustentabilidad, de conformidad a las reglas y a la ética. Y los puntajes se consiguen en 5 categorías clave. Entonces, uno es, el primero de esto es el programa de ética y la conformidad a las reglas, que tiene un valor del 35%. El segundo es la responsabilidad cívica y la responsabilidad corporativa, que tiene un valor del 20%. El tercero es el de la cultura ética de la organización, que tiene un valor del 20%. El cuarto, el de la gobernabilidad, el del buen gobierno corporativo, que tiene un valor del 15%. Y el último es precisamente el que le da el título a nuestro libro, y es el liderazgo ético y la innovación que generan reputación en la empresa. Entonces, hoy en día sí es posible, repito, medir los grados de eticidad de la empresa, pero no quiero seguir contándoles, porque la idea no es evitarles la lectura del libro, sino por el contrario motivarlos para que lo lean, porque todo esto que acabo de decir allí se encuentra, y ya mi amigo, mi compañero, el doctor Jairo Cortés, tendrá la oportunidad de allí in situ con ustedes de explicar de qué otras cosas trata el libro. En todo caso, no quiero pasar de 15 minutos para esta presentación para no cansarlos. Los invito a que lean el libro. De por sí sé que es una obra que va a tener mucho impacto, que va a ser muy bien acogida por las organizaciones, no solo por las universidades en el país, porque estamos en una coyuntura en la que efectivamente en el país necesitamos mejores prácticas éticas, mejores prácticas morales. En eso prácticamente nos jugamos el futuro del país y el futuro de nuestros hijos, que de pronto es, o de pronto no, así es lo más importante. Un saludo especial para todos, un saludo especial a
a Jairo Cortés, a mi amigo Jairo Cortés, y un buen día para todos.